chicos, bienvenidos a esta cápsula número 3 para cuarto básico. El día de hoy vamos a conocer o recordar algunos acontecimientos importantes que sucedieron muy próximos y muy cercanos a la fecha en que Jesús concretó la demostración más grande de amor hacia toda la humanidad. ¿Cuál es esta demostración más grande de amor? Cuando entregó su vida por amor a ti y a mí. Unas cápsulas hacia atrás pudimos observar a través de un ejemplo, el ejemplo del vasito con aceite, ¿cierto? Que así es como Jesús marca nuestros corazones, marca nuestras vidas y nos libra del poder de la muerte, nos libra del pecado y nos abre este acceso directo de regreso al Padre. La invitación hoy día es a conocer entonces algunos acontecimientos previos a este maravilloso acto de amor. Te invito a buscar tu Biblia para poder leer. En el libro de Mateo, capítulo 21, encontramos una historia que de seguro tú ya habías escuchado. Allí se nos cuenta cuando Jesús llegó a Jerusalén. Él ya había llamado a sus discípulos para ir a Jerusalén y les dijo que tenían que ir a buscar un burrito. Ellos hicieron tal cual como Jesús se lo pidió y llevaron el burrito hacia donde Jesús. A este burrito le pusieron sus mantos encima. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él mientras Jesús entraba a Jerusalén. Otros cortaron ramas de los árboles y le extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro y toda la gente que lo rodeaba le gritaba: ¡Alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida de que Jesús entraba. ¿Quién es este?, se preguntaban algunos. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús estaba adquiriendo un poco de fama en estos pueblos, en estas ciudades. Y había un grupo relativamente numeroso que llamaba la atención, porque estaban esperando que llegara a Jerusalén el Hijo de Dios. Algunos que ya sabían, se había corrido la voz de que venía el Mesías. Otros, por supuesto, lo dudaban, y es por eso que también esto levantó algunas sospechas y generó que los religiosos de la época comenzaran a preocuparse. Si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41, nos encontramos con que Jesús se acerca a Jerusalén y se encontró con esto en el templo. Dice en el 45, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué habrá pasado entre las personas que vieron que Jesús estaba provocando este alboroto? Estaba sacando del templo a todos aquellos que estaban vendiendo, que algunos eran muy injustos en sus precios para vender animales para los sacrificios y las ofrendas. En la Biblia se menciona varias veces que Jesús sanó, hizo un milagro en un día de reposo. El día de reposo era sagrado para los religiosos de esa época, y si alguien rompía esta costumbre, este mandamiento, era muy mal mirado. Y en este caso no fue la excepción. Dice en Marcos 3 que Jesús estaba en la sinagoga y vio un hombre que tenía la mano deforme. Como era día de reposo, día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca, los fariseos, los religiosos de la época. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en día de reposo. Jesús le dijo al hombre de la mano deforme: ven, ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió hacia los que estaban mirando allí con el ojo crítico y les dijo: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, y le dijo al hombre: extiende la mano.
Así que el hombre que tenía la mano deforme extendió su mano, y su mano en el instante quedó restaurada. En el versículo 6, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los demás para tramar cómo matar a Jesús. Mira lo que sucedió. Avanzamos un poco más en la historia, llegamos al capítulo 13, donde nos encontramos con un momento muy especial. Jesús se detiene a tener una cena con sus discípulos. En esta misma reunión, esta cena, Jesús además, le cuenta a sus discípulos que uno de ellos la va a entregar para que los fariseos lo tomen preso. Al mismo tiempo les cuenta que Pedro, uno de los discípulos queridos, iba a negarlo el día de su muerte. Iba a negar a Jesús, iba a decir que no lo conocía. Y este Pedro le dice, no, yo nunca haría eso. Bueno, y aquí nos encontramos con la siguiente noticia. Si avanzamos en Juan, llegamos al capítulo 18. Y aquí en el capítulo 18 encontramos cuando ocurre esto tan triste, pero que al mismo tiempo tenía que pasar para que se cumpliera el propósito al cual había venido Jesús a la tierra. Llegan los soldados, acompañados por Judas, el discípulo que lo traicionó, hacia donde estaba Jesús. Y Jesús le dice, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. Y lo tomaron preso y se lo llevaron para maltratarlo momentos previos a su crucifixión. Cuando ya Jesús estaba muy malherido, muy dañado por todos los maltratos que le habían hecho, se cuenta aquí en el capítulo 18, versículo 17, que una mujer le pregunta a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó que no. Así sucedió otras veces. Jesús le había advertido que ese día Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Y aquí en el versículo 27 dice, una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. La verdad es que Pedro no se debe haber sentido muy bien después de haber hecho esto. Finalmente llegamos al capítulo 19, versículo 18. Allí se cumple este acto de amor triste, doloroso, pero necesario, para que todos nosotros fuésemos perdonados y limpiados de nuestros pecados y para que se nos abriera este camino nuevamente al Padre. Dice allí el 19-18 de Juan. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en el medio. En el versículo 30 del capítulo 19 dice, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces se inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Luego de esto, ya sabemos, ¿verdad? 3 días estuvo en la tumba, pero el domingo por la mañana muy temprano, mientras aún estaba oscuro, llegaron las mujeres al sepulcro. Fueron a ver qué había pasado y se encontraron que alguien había movido la piedra de entrada a la tumba de Jesús. Corrieron y se encontraron con Simón Pedro y otro discípulo y le dijeron, sacaron de la tumba el cuerpo de Jesús, no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba y se dieron cuenta de lo que había ocurrido. No estaba Jesús. Por un momento se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. Y aquí está el milagro más maravilloso. Jesús resucitó. Y esta resurrección trae libertad, trae perdón y trae vida para ti y para mí.